Ya se está grabando la clase. Entonces vamos a ver cómo descargar esta información y cómo trabajar con esta información. Como les había indicado el día de ayer, con esto nosotros finalizamos ya la parte inicial de la clase y desde la próxima clase ya nos dedicamos exclusivamente a todo lo que tiene que ver en relación con el método investigativo. Ya vamos a estructurar exclusivamente sus tesis. Mi objetivo es que para aquellos compañeros que ya tienen tema, finalizamos mi clase y finalizaron su tesis. Y para aquellos compañeros que no tienen tema, primero definamos correctamente el tema, realicemos el plan, presentemos este plan y al mismo tiempo ya dejemos de estructurado por lo menos los 3 primeros capítulos. ¿Sí? De pronto el cuarto capítulo no, porque como saben ustedes, el cuarto capítulo nosotros tenemos que tener ya una investigación de campo, tenemos que aplicar las diferentes técnicas de recolección de datos y el cuarto capítulo es simplemente redactar los resultados de la discusión. Pero claro, sí se les va a enseñar este cuarto capítulo. Entonces, dentro de esto, yo les decía el día de ayer que lo que les voy a requerir es que trabajen este mes y una semana que vamos a tener clases. Y matamos 2 pájaros de un tiro, porque al mismo tiempo ustedes están ganándose una nota, al mismo tiempo están ustedes aprobando la asignatura y también están realizando su tesis. ¿Sí? De esta manera, cuando termine la asignatura, ustedes que sigan con el mismo ritmo y terminen su tesis lo más pronto posible. Lo que todos queremos en este momento es, es graduarnos lo más pronto posible. Eso es lo que queremos, tener el título lo más pronto posible. Y bueno, eh, todo se daría virtual, como les dije, yo ya he asistido a algunas defensas virtuales, la defensa es igual, ¿sí? No cambia absolutamente nada, tenemos que prepararnos adecuadamente, igual les daré yo unos modelos y unos tips acerca de las diapositivas que ustedes tienen que elaborar para la defensa de su grado. Bueno, ya creo que todos tenemos experiencia también de nuestro título de pregrado, ¿no es cierto? Con la diferencia de que ahora hay un poquito más de rigor, un poquito más de rigor científico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos accediendo a un título de 4º nivel. Entonces, esa es la pequeña diferencia. Y también yo creo que ahora ustedes más tranquilos porque todos son profesionales, todos de lo que escuché ayer se desenvuelven en su área, que es el campo deportivo, que es el campo de educación, entonces ya sabemos cómo comportarnos en lo que tiene que ver con una defensa, y como que esos nervios que por lo general uno tiene cuando es novato, cuando está en el pregrado, cuando está en la universidad, ya lo manejamos de mejor manera. Entonces esa va a ser la diferencia, pero de todas maneras yo les voy a dar todos estos modelos. Como les dije, el tiempo es suficiente, ¿sí? No nos desesperemos. Lo que sí, tratemos de trabajar. Eh, Habrá semanas, tal vez esta semana van a pasar un poquito relajados, para la próxima semana ya les enviaré más tareas, pero el objetivo es que ustedes tengan ya su proyecto. Ese va a ser el objetivo. Bien, entonces vamos a iniciar algo que ayer, antes de entrar a Word, algo que ayer se me quedó y no le encontraba, ¿sí? Vamos en este momento a compartir. Yo les decía acerca de la documentación que nosotros tenemos en la página de posgrados de la UTA y justo me perdí ayer, era porque yo le busqué, esta es con el navegador. En UTA Posgrados, aquí tenemos nosotros la dirección de posgrados, ingresamos a la dirección de posgrados, una vez que estemos aquí tenemos toda la información con la cual vamos a trabajar, ¿sí? Y les indico esto porque como ustedes saben, en la actualidad tenemos que hacer nosotros todo esto virtual, ¿sí? Muchas veces nosotros irnos a la universidad en la actualidad ya no va a ser posible. Aquí tenemos nosotros los formatos de solicitudes. Ingresemos a los formatos de solicitudes. Aquí tenemos la solicitud para admisión. Bueno, este no sería. Solicitud para presentar el proyecto de trabajo de titulación. ¿Sí? Aquí damos un clic nosotros y se nos descarga el archivo en Word para que simplemente cambiemos los datos y nos sirvamos de esta solicitud para aquellos compañeros que aún no han presentado o no tienen aprobado
el proyecto de trabajo de investigación. Luego, ya cuando ustedes estén más adelante, ya cuando hayan presentado, aquí tenemos la solicitud para designación de miembros del tribunal. Igualmente vamos a dar un clic y accedemos al archivo que es en Word, ¿sí? Accedemos al archivo que es en Word. Y la solicitud para fijar día y hora para la presentación. De igual manera, vamos a dar aquí un clic, ¿sí? Y vamos a acceder al archivo en Word. Entonces, toda esa información ustedes lo tienen al alcance de ustedes, para que ya les sirva, para que les sirva de modelos. Esto está en esta página de aquí, que es la dirección de posgrados. Además de estos formatos de solicitudes que son importantes, aquí también nosotros tenemos, entre otras cosas, normativas y reglamentos generales y reglamento de la dirección de posgrado. Dentro de las normativas y reglamentos generales, por aquí tenía yo información acerca de la guía para titular los proyectos de investigación y desarrollo, las páginas preliminares de los proyectos de investigación y desarrollo, el formato para páginas preliminares, el formato para páginas preliminares de trabajo de titulación, ¿sí? Entre otros reglamentos. Aunque esto ya lo tienen ustedes en el esquema que el día de ayer nosotros lo visualizamos, ya tienen en el esquema. Pero de todas maneras también podemos encontrar esa información en la página de la Dirección de Posgrados de la Universidad Técnica de Ambato, ¿sí? Eso es lo que el día de ayer me perdí. Y como les dije, yo estaba ingresando directamente por la página de la universidad y lo encontré es directamente ingresando por el buscador, por Google, ¿sí? Y aquí tenemos la Dirección de Posgrados. Bien, con esa aclaración que quedó pendiente el día de ayer, vamos a continuar ahora sí. Por favor, si no tienen cargado, si están haciendo ustedes la práctica, en este momento necesito que abran el archivo que estábamos trabajando el día de ayer, el archivo de Word. Vamos a continuar con este archivo. Voy a apagar mi cámara para que no tengamos problemas en el momento de compartir la información. Bien, estamos ahí. Entonces, el día de ayer nosotros ya vimos básicamente de forma inicial, vimos cómo numerar las páginas de acuerdo al formato que nos pide la Universidad Técnica de Ambato. Algo que me faltó, sí, y que eso también tenemos que hacer nosotros al inicio, específicamente porque como ya ingresamos nosotros textos, específicamente porque como nosotros ya vamos a trabajar con tablas, muchas veces la división de las páginas se nos pierde el formato. Teníamos que nosotros también, antes de nada, poner los márgenes de acuerdo a lo que nos pide la universidad, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos olvidamos el día de ayer. Y bueno, para esto, ¿sí? Vamos nosotros en la parte de disposición. Antes de esto también, ¿cómo les fue? ¿Encontraron ya su correo institucional? ¿Alguien trató ya de instalar el Office 365? Sí, profe, ya tenemos todo, ya nos mandó el profe Guacho. Yo intenté descargar, pero me salía que tengo algunos programas con Intel, ni sé cuánto, y que no, y que debía desinstalar esos programas antes de instalar el Office. Ya, verán, primero tienen que desinstalar su Office, porque si no desinstalan su Office, ahí les va a dar problema. Y claro, relaciona con todos los programas que están instalados. Entonces, simplemente desinstalen su Office. Ahora, ustedes de pronto van a estar con ese temor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa si desinstalo mi Office y el momento de instalar el nuevo Office tengo algún problema y después me voy a quedar sin uno y sin otro y no voy a poder en qué trabajar? Y tienen razón con estar con ese temor, porque el momento que ustedes descargan y tratan de instalar y detecta de que está instalado el otro Office, nos va a dar problemas. Nos va a dar problemas. Entonces lo que tendríamos que hacer nosotros es primero desinstalar el Office anterior y ahí sí tratar de instalar el nuevo Office.
Profe, Sí, esa misma es la situación. Yo por eso ayer le comentaba pues mi opinión. El aspecto que a mí me ha pasado con algunos programas, pues similar, que por estar tratando de actualizarle o por, digamos, instalarle nuevamente, me he quedado sin ni el uno ni el otro. sin Entonces, por pan ni eso le pedazo. preguntaba, exactamente, por eso le preguntaba es que puedo trabajar en el Piratita. No hay problema. No, no, no hay problema. Bueno, yo solamente les indicaba nomás para que estén actualizados. Sí, pero no hay ningún problema. Pueden trabajar en cualquier Office, en cualquier Word. De todas maneras, ya tengan, saben ustedes que tenemos el acceso a esa, a esa instalación gratuita que, como les dije, yo probé. Sí, yo probé y a mí me funcionó normalmente. Yo justo tuve la oportunidad en una máquina de instalar el día viernes y como ya me activaron nuevamente porque como no he accedido por algún tiempo al mi mail institucional de la Universidad Técnica de Ambato, prácticamente desde que salí de la universidad, entonces se me había desactivado el correo institucional. Me activaron y lo primero que hice, dije, ve, voy a ver si aquí también funciona como en Uniandes. Instalé, descargué, instaló y me funcionó de maravilla. Pero bueno, es simplemente que se queden con esa dudita. Algún momento de pronto termina el módulo o por cualquier circunstancia necesitan realizar este cambio, lo instalan. Bien, eso no hay ningún problema. Entonces, como les decía, algo que nos olvidamos del día de ayer es cambiar los márgenes y eso también tenemos que hacerlo antes de nada. Vamos a ingresar aquí a los márgenes. Tenemos un clic aquí donde que dice márgenes personalizados. Una vez que estamos en márgenes personalizados, nos decía que izquierdo debe ser 4, superior 2.5, inferior 2.5 y derecho 2.5. Listo. ¿Sí? Y hay un problema. Ahorita nos va a coger solo para esta sección porque se acuerdan que dividíamos por secciones. Miren, aquí tenemos 4, 2.5, 2.5 por todo lado. ¿Sí? Pero si nos regresamos nosotros a la anterior sección, vamos a ver en la anterior sección. Miren, en esta sección no nos cogió, sigue con 3. Como ya dividimos en secciones, nos tocaría cambiar para todas las secciones. Porque sí, las secciones es cuando nosotros hacíamos el salto de página. Entonces, en cada salto de página ya le reconoce como que fuera una sección nueva. Y como es una sección nueva, tal cual trabaja con la numeración, en la cual independientemente la numeración tenemos nosotros para la página de la carátula sin numeración, las páginas preliminares donde que nosotros teníamos con números romanos y las páginas de la tesis donde que teníamos con números naturales o arábigos. De igual manera también las secciones trabajan en forma independiente y si yo cambio los márgenes en una sección tendría que cambiar para todos, como ustedes se pueden dar cuenta en este momento. ¿Sí? Entonces aquí ya lo hago en cada una de las secciones. Doctor, entonces el margen es lo primero que debemos hacer antes de empezar a seccionar las páginas y todo eso. Sí, así es, así es. Pero bueno, también lo podemos hacer luego, pero les aconsejo que también hagamos antes de nada los márgenes. Sí, antes de nada los Profe, buenos márgenes. días. Buen día. Buenos días, profe. Tenía problemas yo con la clave de acceso acá al aula y entonces ahorita acabo de ingresar con otra computadora. Por Ya, eso está con el nombre de Oscar. no hay problema. Ayúdeme con su nombre, Walter Morales. Walter Morales. Ya poco a poco les voy a ir conociendo, no se preocupe. Yo soy bueno para acordarme de los nombres. Sino que ahora como casi ni les veo, que en el aula es más fácil. Listo, profe. Gracias, le Ya, agradezco. ya listo, Walter. Ya le puse la asistencia. Profe, Entonces, sí. los márgenes quedan 2.5, 4, 2.5, 2.5. Así es, eso es lo que nos decía en el esquema de la universidad, 4 a la izquierda y 2.5 por todo lado, superior, derecho e inferior. Esos Ya, son profe, los gracias. márgenes con los cuales vamos a trabajar. Sí, entonces, como les decía, esto teníamos que haber hecho al principio y me olvidé, disculpen, pero sí sé cómo hacer, ¿sí? Entonces, recuerden que
siempre el inicio del capítulo tiene que ingresar 2 enter, luego comenzar 2 enter nuevo. Y si ven ustedes que aquí mismo a simple vista ya cambia porque todos tenemos la misma distribución. Porque yo les he dicho, hay tesis que saben venir así, ¿sí? Que en un lado, por acá también le ponen así, y la justificación se ve fea. En cambio, si nosotros ya respetamos todo lo que habíamos puesto, ya a la vista la presentación ya cambia. Y ya cambia la presentación, ya tenemos nosotros completamente distribuido, se nota el formato. Bien, entonces continuemos. Ahora sí estamos con el margen establecido. Veamos si se nos movió por aquí. Algo, por favor, que nosotros debemos tomar en cuenta. Si por cualquier circunstancia ustedes tienen que presentar una tabla que sea una tabla grande, supongamos que esta tabla, ¿sí? Vamos a hacer que esta tabla sea una tabla sumamente grande. Ya, si lo observamos, ¿no es cierto? Nunca dejemos así. Nunca una tabla puede estar dividida en 2 páginas. Si la tabla es demasiado grande, en todo caso, nosotros dejemos aquí el espacio. ¿Sí? No hay ningún problema que se quede esto en blanco, pero la tabla tiene que tratar de visualizar en una sola página. Claro que habrá excepciones que en algún momento, por cualquier circunstancia, la página excede el tamaño de la tabla excede el tamaño de la página. Ahí sí ya no tendríamos nada que hacer, ahí sí la tabla va a ocupar más de una página, pero en el caso de que una tabla no exceda y por cualquier circunstancia ustedes estaban al final de la hoja, no dejen la tabla dividida en las 2 páginas, por favor. Preferible lo dejamos esta parte en blanco y la página va a iniciar en la próxima página. La tabla va a iniciar en la próxima página. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Dejémosle como estaba originalmente. Entonces, el día de ayer nosotros ya iniciamos a trabajar con las normas APA. Y dentro de estas normas APA habíamos visto cómo ingresar la información referente a cada uno de los tipos de referencias con las cuales vamos a trabajar. Bien, vimos nosotros un ejemplo de un libro. Entonces, ahora vamos a trabajar nosotros con otro ejemplo en el caso de que sea un artículo científico. ¿Sí? De igual manera, nosotros nos ponemos, aquí estamos viendo solamente cómo referenciar, después vamos a ver cómo redactar con APA. Aquí iniciamos únicamente viendo cómo referenciar. Vamos a referencias. De igual manera, vamos aquí, insertar cita, agregar nueva fuente. ¿Cuándo seleccionamos nosotros sección del libro? Seleccionamos sección del libro cuando de pronto nosotros no tenemos acceso a todo el libro. Y si no tenemos nosotros acceso a todo el libro, de pronto utilizamos una sección específica del libro. No es aconsejable poner sección del libro. Aunque nosotros tengamos acceso a una parte pequeña del libro, siempre utilicemos libro. Entonces, en ese aspecto no voy a seleccionar yo aquí sección del libro. Vamos a artículo de revista. Este es el que utilizamos nosotros para todo tipo de artículo científico con el cual vayamos a trabajar, ¿sí? En este artículo de revista nosotros vamos de igual manera a ingresar él o los autores. Una cosa, por favor. Si ustedes se encuentran con un libro o con un artículo en el cual estén 5 autores, no vayan a ingresar solo el primero o el segundo. Es decir, demorarme a ingresar los 5 autores y para qué el resto. Tomen en cuenta, por favor, que todas las personas que trabajaron en ese artículo colaboraron de alguna manera para realizar este artículo. ¿Sí? Y no les gustaría a ustedes que de pronto en algún momento sean parte de un equipo de investigación y por cualquier circunstancia, bueno, no hay un orden establecido. Por lo general, la primera persona es aquella persona que
hizo más en la investigación. O por lo general se pone como primera persona a aquella persona que tiene mayor experiencia en el campo científico. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros enviamos un artículo a una revista científica, lo que ellos primero ven es nuestro currículum o nuestra experiencia en lo que tiene que ver con escribir artículos científicos. Entonces, si de pronto va una persona que nunca ha enviado un artículo y quiere ya de entrada irse a una revista que tenga un cuartil 3, un cuartil 2 o un cuartil 1, les explico de qué se tratan los cuartiles. Los cuartiles viene a ser una medida en la cual nosotros vamos a clasificar las revistas. Entonces, aquellas revistas de mayor prestigio tienen un cuartil 1. Y de ahí va cambiando la siguiente cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4 quiere decir aquellas revistas que no tienen tanto prestigio en lo que tiene que ver con el campo científico, ¿sí? Ahora, claro, no hay ningún problema, o sea, nosotros no quiere decir que de entrada con nuestro primer artículo vamos a tratar de buscar una revista científica que sea de cuartil 1. Sí, también les he de indicar eso cuando entremos a una revista y mismo en la página web nos dice qué tipo de cuartil es. Entonces, va a ser un poco imposible porque en cuartil 1 le verifican absolutamente todo. En cuartil 1 se encargan de ver lo mínimo, ¿sí? Y tienen que ser artículos investigativos que realmente, en este caso, ayuden a la ciencia. Entonces, nosotros cuando vamos a comenzar a publicar, tenemos que ir poquito a poquito, pasito a pasito, ¿no es cierto? No nos compliquemos, tratemos de buscar primero una revista de cuartil 4 o una revista de cuartil 3, ir poco a poco. O si nosotros estamos en un grupo investigativo y dentro de ese grupo investigativo hay una persona que ya ha publicado y que ya tiene su experiencia, entonces pongámoslo a él como autor principal, ¿sí? Pongámosle a él el nombre que va adelante del artículo. Eso nos va a ayudar a nosotros a que ya se publique ese artículo y que también nuestro nombre ya sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque dentro de esto de las publicaciones, las revistas científicas, aunque nosotros estemos en segundo, en tercero, y si es un grupo de 6 personas, estamos en el sexto puesto, ya van a encontrar nuestro nombre, ya van a relacionar. Dice, ah, no, pues ya está publicando, entonces ya tiene su experiencia. Y como que de cierta manera eso nos da un pasaporte, una visa, digamos nosotros, una visa, una entrada más fácil a esto de las publicaciones. Entonces, tenemos que irnos poco a poco, tenemos que ir avanzando, ¿sí? Y de pronto nosotros comencemos por una revista regional, para que después nosotros vayamos a una revista internacional. Pasito a pasito tenemos que ir haciendo esto. Y como les dije el día de ayer, lo importante es que hagamos algo, que comenzamos a escribir. Lo importante es que enviemos algo. Porque si nosotros estamos con ese temor, y si escribo, y si no me hacen válido, y si pierdo el tiempo, vean, nunca van a llegar a ningún lado. Comencemos a escribir. Ustedes tienen una gran cantidad de material. Me refiero a una gran cantidad de material porque ustedes trabajan con estudiantes y dentro de estos estudiantes ustedes pueden medir una gran cantidad de cosas. Están al día con los estudiantes y en el campo deportivo, vean, pero existe muchas áreas. Entonces, algún momento ustedes ya pueden seguir tomando datos, guardando esa información y una vez que tengan esta información, la escritura es lo de menos. Total, ya tienen experiencia con su tesis de pregrado y ahora están teniendo experiencia con su tesis de posgrado. Ya han escrito. Entonces, un artículo es hacer lo mismo, pero simplemente para unas 12 hojas, dependiendo eso también del tipo de revista al que nosotros mandemos, porque hay revistas que solamente piden 8 hojas, ¿sí? Ah, claro que hay otras que piden 15 hojas, pero dependiendo de eso, van a hacer lo mismo. Porque al fin y al cabo igual van a tener una introducción, al fin y al cabo van a tener una metodología, van a tener los resultados, la discusión y las conclusiones. Entonces, pare de contar. O también pueden ya ustedes publicar de acuerdo a su tesis. Vean, si su tesis está bien hecha, si su tesis tiene renombre, van a publicar. ¿Sí? Y hablando de esto, cierto, no sé si está por ahí Cintia. Sí, profe.
La otra vez estaba buscando algo y vi que su tesis está publicada en, no sé si es en alguna revista, ya voy a verificar bien, pero su tesis, ¿sí verificó usted eso? No, profe. Ya verá, pondrá el nombre de su tesis y aparece usted y claro, aparezco yo como tutor de su tesis. Está tomada en cuenta en algo internacional, en algo científico. No, no he revisado, profe. Ya lo voy a ver. Sí, sí, me sorprendí gratamente porque la mayoría de tesis solamente están en los repositorios de la técnica, pero verá, justo ya espero en el receso que a ver si lo encuentro y ahí le indico, ¿sí? Que está tomada en cuenta su tesis ahí. Entonces, ¿a qué me refería? Que si ustedes ya hacen su tesis, de su tesis pueden sacar muchos artículos científicos, ¿sí? Es simplemente perder el miedo, nada más. Y bueno, me desvié del tema por los autores, disculpen. Entonces, aquí no nos vayamos por el facilismo. Si hay 6 autores, ingresemos por favor los 6 autores. No nos quedemos con ingresar solo uno, solo dos, ingresemos los 6 autores. En todo caso, si están los 2 apellidos, cojamos solamente el apellido principal. Ahora, por ejemplo, aquí también hay otro problema. Yo he trabajado bastante, más que nada por mi posgrado, sí, con artículos de la India, de China. Y cuando viene, yo no sé cuál es el nombre ni el apellido, porque sabe salir, por ejemplo, Wei Hao, así tal como me escuchan, W-I y después J-O, Wei Hao. Y yo digo, ¿cuál será el apellido? ¿Cuál será el nombre? Y por lo general, en los artículos, lo que pasa es que dependiendo de las revistas, por ejemplo, si yo mando, siempre mando con mi primer nombre, ¿no? Bueno, todo el mundo me conoce como Fabricio, pero mi primer nombre es Edwin. Yo mando Edwin Fabricio Lozada, T. Y hay algunos que respetan y ponen Edwin Fabricio Lozada T. Hay otros que ponen Lozada T, E, F. Hay otros que ponen Lozada F. Y aunque uno les envía a la revista y dice, no, que necesito que salga así, ellos utilizan su propio modelo. Y después lo que tenemos que hacer nosotros es eh, pedir desde ORCID. ¿Qué es esto de ORCID? ORCID es una página web en la cual nosotros decimos estamos investigando. Y este ORCID también, o si hay tiempo lo vamos a ver un poco. Este ORCID nos va a servir para que ya nosotros estemos en el ámbito científico mundial, ¿sí? Entonces, nosotros, uno tiene, cuando le hacen mal el apellido, tiene que ir a ORCID a decir, ¿saben qué? Ese es mío. Porque para mi mala suerte, por ahí también ha habido otro Lozada Edwin F. mismo, que también escribe, pero él escribe que en la parte de medicina. Entonces, uno tiene que decir, verás, yo no soy él, yo soy esta persona. Bien, entonces, como le indicaba, aquí van los apellidos, pongamos de Pérez Carlos. Me acordé justo en este momento de él. Caramba, perdón. Justo quiero escribir bastantes para que nosotros veamos cómo nos va a salir. ¿Sí? Automáticamente aquí Word ya sabe lo que tiene que ver, cómo aplicará cuando tenemos nosotros varios autores, sale ETAL, ¿sí? Por eso estoy ingresando varios autores.
Ya, listo. Hemos puesto los autores. El título con el cual nosotros vamos a tener el artículo científico, ¿sí? Por ejemplo, aquí pongamos, no, el COVID. Muy bien. El nombre de la revista. Todo artículo va a tener la revista en la cual ha sido publicada. La revista no es la base de datos en la cual nosotros lo encontramos, ¿sí? Una revista publica su información, pero muchas veces nosotros no podemos acceder directamente a la información en la revista o al artículo en la revista, sino que nosotros accedemos a la base de datos en la cual ha sido indexada o indexada el artículo científico. Y dentro de estas bases de datos también, las bases de datos tienen una cierta, como digamos, una cierta prioridad, una cierta relevancia. Hay bases de datos que se encargan de publicar revistas específicas que tengan un buen cuartil, ¿sí? Entonces, miren, dentro de esto nosotros tenemos las bases de datos regionales, locales, bueno, locales, últimamente ya varias universidades ya están imprimiendo o están editando sus propias revistas, no sería imprimiendo, están editando sus propias revistas, pero estas automáticamente se van a nivel regional. Latindex o Latin Index, tenemos Cielo, ¿sí? Y por lo general nosotros lo que más enfocamos es estar que la revista o nuestro artículo sea indexado por una base de datos internacional. Y dentro de estas tenemos nosotros varias a nivel mundial, como por ejemplo la IEEE, como por ejemplo ESCO, como por ejemplo Scopus. Y claro, lo que uno desea es que mi artículo sea indexado o pertenezca a una revista que lo encontremos en la base de datos de Scopus, que es una de las de mayor prestigio a nivel mundial. O sea, si ustedes, si ya logramos nosotros tener en Scopus, ya estemos tranquilos porque quiere decir que esa revista está en un cuartil 2, un cuartil 1. Esa revista es una revista que tiene ya un nivel aceptable en lo que tiene que ver con el campo científico, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que poner el nombre de la revista. Ya después, cuando vayamos a la búsqueda de artículos, voy a indicarles cómo encontrar esta información, ¿sí? Entonces, aquí supongamos que la revista se llama Ciencias del Deporte. El año en que fue publicado nuestro artículo, ¿sí? Entonces, por lo general nosotros tenemos 3 fechas en un artículo. Y dentro de esto tenemos nosotros la fecha en la cual nuestro artículo ha sido aceptado, ¿sí? La fecha en la cual nuestro artículo ha sido aprobado y la fecha en la cual nuestro artículo ha sido publicado. Siempre tenemos 3 fechas, porque nosotros enviamos en este momento un artículo, ¿sí? 16 de agosto de 2020, y nos van a enviar un mail indicando que sí, nuestro artículo tiene pertinencia, nuestro artículo ha sido aceptado. Una vez que ha sido aceptado, la revista lo que hace es ponerle una evaluación por pares, ¿sí? En esta evaluación por pares hay diferentes autores de renombre que han escrito con el tema relacionado a nuestro artículo científico. Y ellos son los que se encargan de revisar. Entonces, si hay cualquier cambio y el artículo está bien hecho, nos van a enviar un mail indicando que hay posibles cambios, los mismos que nosotros tenemos que hacer y enviar nuevamente. Una vez que nuestro artículo ha pasado esta revisión por pares, entonces nos dan otro mail indicando que nuestro artículo ha sido aprobado. Entonces, supongamos, verán, 16 de agosto aceptado, el día 16 de septiembre aprobado, ¿sí? Y luego de eso nos van a indicar la fecha en que nuestro artículo ha sido publicado. Nos supongamos que para el 16 de noviembre nuestro artículo ya ha sido publicado. ¿Cuál fecha vamos a poner aquí? Aquí vamos a poner el año en que ha sido publicado,
¿sí? Supongamos que este artículo ha sido publicado en el 2019. El número de páginas. Por lo general, nuestros artículos pertenecen a una revista. Y esta revista, tal como su nombre lo indica, dentro de la misma tiene varios artículos, ¿no es cierto? Entonces ponemos el número de página de la revista. Esto es importante cuando nosotros queremos acceder a la información. Y en los artículos, además, cambia con relación al libro. Yo les decía el día de ayer, en el libro, por lo general, nosotros vamos a poner solamente la información que se nos presenta en Word, que es la información básica. Aquí, si ya enviamos todo esto bien, aceptado. ¿Sí? Ya está aceptado. Pero muchas veces los artículos también tienen el volumen y el número. Y como esa información ya viene, podemos nosotros dar aquí un clic, ¿sí? Y nos vamos, por acá tenemos el volumen, por ejemplo, viene volumen 5, número 2. Podríamos complementar con eso nada más. Pero si ustedes ya ingresaron toda esta información completa, ya es válido. Pero por favor, completen todo esto, porque hay asimismo algunos que ponen solamente el autor, el título, ya no ponen ni el nombre, ni el año, ni las páginas, o ponen apenas el año, no dejan el nombre de la revista ni las páginas. Demorémonos un poquito, porque es nuestra bibliografía. Profe, disculpe que le corte. Una pregunta. Claro. Me perdí un ratito en esto de las páginas. Por ejemplo, así como tiene usted el ejemplo, es de la página 23 a la 32, es en donde encontramos nuestra información nada más. No, es nuestro artículo, como dije, está en una revista. Y esta revista va a tener unos 20 artículos, ¿sí? Y va en orden. Por ejemplo, el primer artículo va de la página 2 a la 15, el segundo artículo de la 15 a la 22. Este es nuestro tercer artículo que va de la 22 a la 32. Aquí ponemos las páginas de todo el artículo, ¿sí? No solamente ya listo, profe. de todo el artículo. Y eso nos da en la misma revista el momento que encontramos información. Ahí mismo nos sale toda esta información. No tenemos que estar buscando aparte. Y ya después en la búsqueda vamos a ver cómo encontramos esto. Pero va a las páginas que ocupa todo el artículo en la revista. ¿Sí? Bien, entonces como les decía, pongamos toda esta información, no dejemos a medias. Nuevamente lo que les dije el día de ayer, con minúsculas, no con mayúsculas, por favor, todo que sea con minúsculas. Ya vamos a ver después un autor corporativo, ahí sí se acepta mayúsculas, porque claro, si nosotros ponemos, por ejemplo, el INEC, ya sabemos que el INEC son siglas de Instituto Nacional de Estadística y Censos, y cuando nosotros estamos poniendo siglas, necesariamente tiene que ir con mayúsculas, claro, sí, en todo hay sus excepciones, pero para el resto va con minúsculas. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que hemos puesto esta información, vamos a dar un clic en aceptar y miren cómo automáticamente aquí nos dice Pérez y otros. ¿Sí? Aquí no hay ningún problema. Como les decía, en la bibliografía ahí se nos va a salir todos los nombres. Y les repito nuevamente, no nos gustaría que nosotros estemos en un proyecto investigativo o en un artículo y por estar en cuarto, en quinto o en sexto lugar nos salga nuestro nombre. Entonces, lo que no quieren que les hagan a ustedes, no hagan al resto, por favor. Dediquémonos a poner todos los nombres. Bien, hemos visto en este caso ya cómo poner esta información. Vamos ahora al siguiente ejemplo. Regresamos a intentar cita, agregar nueva fuente, ¿sí? Y supongamos de que ustedes quieren acceder a la Constitución de la República, o ustedes quieren acceder a algún libro del INEG o del Consejo Provincial, o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, por lo general, a esto nosotros decimos, bueno, ¿qué mismo es? ¿Es un informe? ¿O en un artículo? No. No podría ser un acta de conferencia, no, porque tampoco tendríamos que sacarle por ahí. Entonces aquí nosotros podríamos seleccionar entre libro o entre informe. Ahora, el informe por lo general vamos a utilizar nosotros cuando hagamos referencia a tesis. Siempre que nosotros vayamos a hacer referencia a cualquier tipo de tesis, por ejemplo, para formar nuestro antecedente investigativo, de pronto acudimos a tesis que ya investigaron o ya trabajaron en el tema. Entonces accedemos ahí a informe. Vamos a poner nosotros aquí
en este caso para libro. Y pongamos el mismo ejemplo. INEG, ¿ya? ¿Sí? Datos de empleo y desempleo del año 2019. ¿Sí? Esto fue publicado en el 2020 en la ciudad de Quito. Y la editorial es la del INEC mismo. Y aquí tenemos nosotros un ejemplo con autor corporativo. Les repito, el autor corporativo es cuando la información nosotros lo obtenemos de alguna institución, ¿sí? Y no hay un autor exclusivo. Ahora, supongamos que para el INEC escribió una persona específica, ¿sí? Por ejemplo, el artículo que presenta el INEC lo escribió Luis Fiallos. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que hacer referencia a Luis Fiallos, no al INEC, porque ya se identifica que él ha sido el autor de esa información. Pero por lo general en este tipo de instituciones no hay un autor específico porque es la institución la que presenta la información, ¿sí? Entonces ahí necesariamente vamos a seleccionar nosotros a autor corporativo, es una corporación. Y bien, ingresamos la información y ahí tenemos. Solamente en estos casos se acepta mayúsculas en lo que tiene que ver con el autor. Les repito nuevamente porque, lógico, ¿no? Estamos trabajando aquí con una corporación y poner INEC la primera con mayúscula y el resto con minúscula es irnos contra el significado de lo que nos da cada una de las siglas. Bien, vamos con otro ejemplo, web. Ahora, aquí nosotros tenemos que hablar también un momentito. Por favor, no se acepta nada, entre comillas, de web. Yo me he encontrado con algunas tesis que ponen todo referencias de web. Voy a ver de qué se trata y acceden a blog. ¿Sí? Miren, no quiero desprestigiar a los blogs, pero un blog lo puede hacer cualquier persona. ¿Sí? No sé, bueno, a los que fueron mis estudiantes en la carrera, en los niveles que les daba yo TICS, ahí hicimos blog con cada uno de ellos, hicimos excelentes blogs, me acuerdo de natación, de básquet, unos bonitos blogs hicieron los compañeros. Y muchas veces en los blogs, primero, yo no necesito comprar un dominio, o sea, no necesito yo pagar para presentar la información en el blog. Este blog yo lo puedo hacer completamente gratuito. Uno de los que más se utiliza es el que está relacionado con Gmail. Basta que tenga una cuenta con Gmail y yo ya puedo crear mi blog, ya puedo presentar mi información en el Internet, ¿sí? Pero la información que yo presento es mi punto de vista, la información que yo presento no es validada por pares. Esa es la diferencia de un libro o de un artículo. Un libro o un artículo para ser publicado es validado, ¿sí? Es validado por pares y es validado también por la editorial. En un blog, en cambio, absolutamente nadie me valida. Vea, yo me he encontrado con blogs donde que hay incluso faltas de ortografía, donde que hay plagio, donde que publican lo que ellos piensan que no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, por favor, ustedes nunca vayan a buscar nada de blog. No se fijen ni se fíen en los blogs, por favor, para nada. Pero va a haber momentos en los que nosotros sí necesitemos, por ejemplo, vamos con la información del INEC mismo. Entonces, el INEC pudo haber presentado datos actuales en su página web y nosotros necesitamos esos datos. A ver, denme un segundo y vamos a buscar justamente esta información. Voy a dejar de compartir. En este momento veo que alguien me ha escrito en el WhatsApp. Eso le respondo después cuando estemos en el receso. ¿Sí? Porque si me pongo a ver la información en este momento de lo que me escriben por mensaje, entonces se me va
el tema que yo estoy exponiendo con ustedes. Bien, creo que ya todos lo pueden observar, ¿verdad? He ingresado yo a la página del INEC. Entonces, aquí nosotros tenemos información veraz, o sea, nosotros sí podemos fiarnos de esta información. No, si nosotros ponemos, por ejemplo, la población del Ecuador y nos sale a una página cualquiera, esa página no tiene el respaldo de una institución que, como el INEC, es una institución nacional que presenta información verídica. Miren, yo cuántas veces me encuentro con esto del Facebook especialmente, que hay personas que ven algo y comparten y no se dan cuenta de que esa información no es de Ecuador, sino de Perú. Y después abajo todo el mundo comenta que cómo va a ser posible, que por aquí, que por acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nunca verificaron la fuente. Oh, por ahí veo que comparten información que ha sido del 2018, del 2019. Sí, otra vez no verifican la fuente y otra vez la gente abajo está que comenta que esto, que este otro. Entonces, si vamos a compartir nosotros algo, si vamos a buscar información, busquemos información de instituciones del Estado o de periódicos y revistas. ¿Sí? La información de periódicos sí es también una información validada. Ellos también tienen su ética en la cual ellos nunca presentan, bueno, entre comillas también, ¿no es cierto? Nunca publican información que no sea verídica. Entonces tienen su ética. Y aquí tenemos nosotros información en lo que tiene que ver con el INEC. Miren, por ejemplo, aquí dice que actualmente somos 17.549.970 ecuatorianos. Ya podemos nosotros presentar esta información y podemos decir la fuente de tal lado. Por favor, en su tesis, si presentan datos, tienen que poner la referencia de dónde sacaron esos datos. Sí, o si ustedes afirman algo, tienen que presentar la referencia de dónde sacaron esa afirmación. Por ejemplo, saben, lo vas a poner en la tesis. En la actualidad en el Ecuador existe un alto porcentaje de discapacidad entre los estudiantes del nivel medio. Es por esto que se presenta la información. Paremos ahí. Primero, en la actualidad en el Ecuador existe un alto porcentaje de estudiantes con discapacidad en el nivel medio. Y ahí hagan la referencia de dónde obtuvieron esa información. Ah, no, es que yo leí. ¿De dónde leíste? Necesitamos, por favor, poner la referencia. No se olviden eso. No importa que llenemos de referencia, pero ahí estoy yo fundamentándome, ahí estoy yo diciendo, ok, yo obtuve esta información de tal periódico, de tal revista, de tal lugar. No dejen solamente ustedes afirmando de que existe alta discapacidad y pare de contar. Este es un error que se comete bastante, especialmente en las tesis. Si ya están afirmando ustedes algo, digan de dónde sacaron esa información para poder afirmar. Bien, entonces aquí tenemos nosotros el INEC, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos aquí la población, veamos qué nomás tenemos nosotros, estadísticas laborales, población y vivienda, estadísticas viales, estadísticas, veamos algo, población y vivienda. ¿Sí? Aquí tenemos nosotros resultados por provincias, vamos a Tungurahua, supongamos que nosotros necesitamos saber para nuestra investigación la población de Tungurahua. Aquí tenemos los resultados del censo 2010, solo para Tungurahua. Y aquí tenemos toda la información, miren, estructura de la población, características generales de la población, actividades económicas de la población, características de la educación, características del hogar, características de la vivienda y datos adicionales. Por favor, acudamos, todo hay en internet ahora, toda la información, acudamos a las... Profe, una preguntita. Sí. Y, por ejemplo, en este caso de necesitar datos o publicaciones que salgan en los periódicos como El Comercio, El Universo. Validado, ¿sí? Es completamente validado. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos la referencia y en la referencia, si nosotros queremos validar, podemos ir y verificar en la fuente y decir, aquí está esa información.
Entonces, eso es validado. Ya, profe, gracias. Ya. Miren, entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, las características de la educación. ¿Cuál es el nivel? Etcétera, etcétera. Vamos, esto está en el punto 4. Ahí está la característica de la educación. El sistema educativo anterior, ¿sí? El nivel de instrucción de 12 a 17 años, el 85%, de 6 a 11 años, el 98.4%. En el vigente ha bajado. Aquí es en el nivel de 15 a 17 años, 79.1%, y de 5 a 14 años, 96.0%. Entonces yo ya puedo decir esto, ¿no? Y yo puedo decir, bueno, lógicamente, como es datos del INEC, esta información está validada de acuerdo al último censo. Y recordemos que el último censo fue en el año 2010. Nadie les va a decir nada por decir, bueno, que en su defensa que digan, pero vea, usted me está presentando información del 2010 y ahorita estamos en el 2020. Ustedes van a decir, disculpe, pero en el 2010 fue hecho el último censo y nosotros tenemos datos del último censo que son los datos publicados y reales. No podemos trabajar con datos que no son reales y que no son resultado de un estudio, de una investigación. ¿Sí? Entonces, bien, aquí dice que el analfabetismo en Tungurahua en el 2010 es de 7.5%. Entonces, ustedes ya pueden poner esa información en su tesis. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ok, referenciemos. Aquí está la información, ¿no es cierto? Y es más, vamos a mandarle como documento de la web. Vamos a seleccionar aquí en la parte superior, vamos a seleccionar la dirección, ¿sí? Control C, copiamos esta dirección, la que tenemos en la parte superior. Vamos a nuestro archivo. Ya, aquí tenemos nuestro archivo. Y supongamos que nosotros, ¿se acuerda que le dije en las tablas? Ya, en esta tabla, supongamos que en esta tabla presentamos esos datos del INEC. Y aquí nosotros tenemos que poner la fuente con normas APA. Por eso les dije, voy a poner lo mismo, pero después vamos a cambiar. Entonces esto voy a borrar. ¿Sí? Yo elaboré la tabla, por eso pongo mi nombre. Me he servido de esos datos que los obtuve del INEC, pero la tabla en sí la elaboré yo. Por eso dice elaborado por los Torres de Fabricio. Fuente. Ahora sí, en fuente vamos a insertar citas, agregar nueva fuente. Perdón. Y aquí vamos nosotros a buscar donde que diga documento de sitio web. Estamos trabajando con un documento de sitio web. ¿Sí? El autor es un autor corporativo. INEC, perdón. INEC, ¿sí? Aquí abajo dice URL. Ahí pegamos lo que nosotros habíamos copiado. ¿Sí? Esta es la dirección. Y miren con esto, la persona que está leyendo su trabajo va a verificar o necesita algún otro dato y dice, aquí deben haber también los datos que yo necesito. Y tranquilamente ya cuando ustedes publiquen va a ir a la bibliografía, va a dar un clic o va a copiar la dirección y va a poder acceder a esa dirección. ¿Sí? Muy bien. Nombre del sitio web. ¿Cómo se llamaba el sitio web? Perdón. El sitio web se llama INEC. ¿Sí? O población y demografía. O población y demografía. Si algo pasa con lo que estoy compartiendo, me avisan, por favor. Población y demografía. ¿Sí? Aquí, muchas veces, la página web también está dividida en dos partes. No hay ningún problema. Año. Ahora sí, vamos nuevamente al documento. No sé si se está compartiendo. ¿Están viendo el documento del INEC? No, profe, estamos viendo el documento en Word. Ya me imaginaba, sí. Ya les voy a compartir, por favor.